preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillat de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio, domingos 10:30 AM, 10.536 Sur Gravilea Avenue 310, 671-4810, 671-4810. Adonai, amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel, Avotenu, Avinu Sheva Shamayim, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios nuestros Padres divino, eterno Señor. Bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted el Dios de Israel no hay otro Dios ni parecido ni igual, porque solamente usted es Ejad. Usted es el único Dios que existe, el único Dios verdadero, pues solamente usted creó los cielos, la tierra, el universo, todas las cosas que en ellas existen, usted las creó, las hizo, y su poder hace que ellas se sostengan desde el día que las creó, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos ante tu santa, bendita, divina y eterna presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos que usted quien se manifieste en cada vida, en cada corazón, por el poder que en su Ruach HaKodesh, el poder de su santa, bendita, divina y eterna palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Solamente usted tiene ese poder que cambia el corazón, la vida y el destino del ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grandiosa y poderosamente en cada corazón y en cada vida. Y eterno Creador, le suplicamos pues que su poder divino haga esa transformación en cada corazón y en cada vida. Puesto divino Hashem, se lo pedimos, lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar. Ajim. Bendice al eterno Dios. Que la Olam Hasdo, para siempre su misericordia. Baruch Hashem. Seguimos en el contar del Omer. Y esta semana tuvimos, en medio de la semana, el que se celebra en todo el mundo judío, especialmente en Israel, un día así de día de fiesta. Es el 33 del Omer, el 33 del Omer. Y estamos aproximándonos, vamos a hablar acerca de la verdad del 33 del Omer. Vamos a hablar de la verdad del Lag BaOmer. Y es muy necesario que ustedes entiendan, comprendan esta realidad que muchos repiten simplemente porque lo oyeron y les enseñaron, y porque realmente no tienen el otro lado de la verdad para poder hacer una decisión. Pero en este día vamos a hablar acerca de esta realidad
innegable en el pueblo judío. Lag BaOmer nos habla de las fogatas, nos habla de Bar Kokhba, de Rabbi Akiva, de la muerte de todos los talmidim, de todos los seguidores del Rabbi Akiva, y de la muerte horrorosa, espantosa de los 24,000 soldados de Bar Kokhba, que eran todos los seguidores también de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, el gran sabio de la Mishnah. ¿Y por qué desde ese día del Lag BaOmer, la muerte de todos los seguidores de Bar Kokhba, desde que los romanos los mataron a todos ellos, 66 años después de la destrucción del Beit HaMikdash, del templo? Esto sigue repercutiendo hasta el día de hoy en el pueblo judío. Bar Kokhba fue uno de los grandes declarados en Eretz Israel como el Mashiach, y ungido por Rabbi Akiva, según el gran sabio, que lo declaró el Mashiach. Y bajo esta unción, los hombres de Israel fueron a atacar al imperio romano, a los ejércitos romanos. Cuando Rabbi Akiva nombró a Bar Kokhba como el Mashiach, ya había otro Mashiach. Ya había otro Mashiach en el que el pueblo judío creía. Y aquí en este evento celebrado hoy en el Lag BaOmer, en el 33 del contar del Omer, se dividió el pueblo judío. Rabbi Akiva tomó a Shimon Bar Kosiva y lo nombró Bar Kokhba. Del libro de Bamidbar, capítulo 24, Bamidbar, Números, capítulo 24. Recuerde, estábamos rodeados de enemigos. El ejército romano había destruido a Jerusalén, había destruido el Beit HaMikdash. Y todos los judíos habíamos salido a los lados de Israel, a las ciudades de los lados, para esconderse allí y seguir todavía sobreviviendo, esperando que aquella catástrofe que había venido sobre el pueblo judío fuera remediada, algo sucediera y Hashem nos volviera a entrar en la tierra.
Y es en este tiempo de zozobra, de inquietud y de estar atacando al pueblo, a los soldados romanos que habían invadido, destruido a la nación judía, que aparece el rabí Akiva, y usando el libro de Bamidbar, Números capítulo 24, Bamidbar 24, verso 17, donde dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no Karov, mas no de cerca. Saldrá Kohab, estrella de Jacob, y se levantará el Shevet, el cetro, el reinado de Israel. Irá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Usando esta escritura, Rabí Akiva unge a Barkova, a Shimón Bar Koziva, y lo nombra Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Estas palabras aquí son para el Mashiach. Cuando viniera el Mashiach, y dice: y se levantará el Shevet, el trono, el cetro de Israel. Pues el Mashiach es el rey de Israel. Esta es una profecía acerca de cuando se levantara aquel personaje, la estrella de la mañana. De Jacob se levantará, del pueblo judío, dice, se levantará una estrella que será el rey de Israel. Pero ya esta escritura había sido usada antes. Había sido usada casi un siglo antes, cuando apareció un personaje llamado el Rabí de Nazaret, Yeshua. Pues esta misma escritura había sido usada para él. Usando esta escritura en el verso 18, y Edom, claro, todos sabemos quién es Edom. ¿Quién es Edom? ¿Aló? ¿Quién es Edom? Roma, el Papa. César, no, el que... César, el emperador, y todos los romanos. ¿Y quién era Edom? Era Esaú, que fue viajando en la historia sus descendientes hasta formar Roma. Verso 18 dice: será tomada Edom. ¿Y esto es qué? Roma. Entonces el Rabí Akiva y todos los judíos de ese tiempo, sabiendo estas escrituras, dice: este es el que va a destruir, dice, a tomar y destruir a Roma, a Edom. Dice: será también tomada por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el que dominará, o el vencedor, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Entonces Bar Kokhba es ungido como el rey de Israel, el Mashiach, ya que pues Yeshua de Nazaret fue muerto, no nos libró de los romanos, lo mataron los mismos romanos, y todo el mundo esperaba que pues se levantara y le diera una cachetada a todos los romanos y los echara de la tierra de Israel, y pudiéramos nosotros ser libres, porque éramos esclavos de los romanos.
Entonces, creyendo que Yeshua HaMashiach no había cumplido estas escrituras de destruir a Roma, destruir a Edom y hacernos libres, se andaba buscando otro, que sí lo hiciera, que sí atacara. Y el pueblo judío estaba listo para atacar. Pero se necesitaba la figura del Mashiach, del rey ungido de Israel. Y es en esta desesperación de que habían destruido nuestras ciudades, habían destruido nuestra capital, habían destruido todo lo que era Israel, y los judíos estábamos a los lados nomás del territorio de Israel, escondidos en cuevas y en muchos lugares, reuniéndose en otra vez todos los judíos para ver si juntaban este ejército y que llegara aquel Mashiach anunciado para poder atacar y destruir a los romanos, como dice aquí esta profecía. Entonces es bajo esta profecía que el rabí Akiva escoge a Shimón Bar Kosiva, que es su nombre, y lo unge y le cambia el nombre. Le dice: ya no serás Bar Kosiva, serás de ahora en adelante Bar Kokhba, el hijo de la estrella que se levantará en Jacob para librar al pueblo. Eso es aquí donde la historia está en su lugar picante. Porque los que habían creído en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, no eran unos cuantos, poquitos, eran millares de judíos. Porque el santo bendito Rabí de Nazaret no solamente había cumplido unas cuantas escrituras que Bar Kokhba no cumpliría, pero ya en el apuro unjámoslo y llevémoslo y pongámoslo y Hashem lo aceptará. Pero este hombre no había nacido, por ejemplo, en Betlehem. No era un descendiente del Melech David. Pero el santo bendito Rabí de Nazaret sí lo era. Había nacido en Betlehem, de la descendencia de David, tanto de padre como de madre, aunque el padre era adoptivo, pero la madre sí era descendiente. Y lo hacía él, el próximo rey, el Melech natural de Israel. Bajo estas profecías que él y en su vida se cumplían, muchísimos judíos creyeron en él. La diferencia aquí era que se decía que los romanos lo mataron, lo asesinaron al Rabí de Nazaret, que les llamaban el Mashiach, el rey de Israel. Lo habían asesinado, lo pusieron en una cruz, lo mataron y lo enterraron, y se acabó el cuento. Pero muchísima gente decía que al tercer día se levantó entre los muertos y que los romanos mataron se había levantado y estaba vivo. Es por eso que muchísimos judíos creyeron en él, porque también la escritura decía que el Mashiach moriría, pero se levantaría otra vez de los muertos, vendría a vivir, probando que era el Mashiach. Y por eso en el libro de Masei, en el libro de los Hechos, Masei, Hechos capítulo 1,
en lo que es la cuenta del Omer. El Omer lo comenzamos a contar ¿desde qué día? El Omer, ¿desde cuándo lo contamos? Lo contaban ellos, lo contamos nosotros, lo seguiremos contando. ¿Desde cuándo comenzaron ellos a contar el Omer y lo contamos nosotros? Yom Rishon, de la fiesta de Pesach. Pues en ese Yom Rishon de la fiesta de Pesach de ese año, él se había levantado entre los muertos. Y el libro de Maasei, capítulo 1, nos dice, Maasei, capítulo 1, en el verso 3, dice: a quienes después de haber padecido, eso es, haber muerto, se presentó vivo, Jai, vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 ¿qué? Días. Esos son los días, 40 días del Omer, hablándoles acerca del Malhut Elohim. Pues dice que se apareció él durante los 40 días del Omer, y les hablaba del Malhut Elohim. Y claro, esos son los 40 días del Omer aquí, el 40 días. Y en el 40 días se comienza, desde el día ese, a hablar acerca de el Malhut, del reino, porque es la semana del reino. Ustedes saben que nos mandaron a contar, la palabra de Hashem nos manda a contar 7 semanas. Y cada semana tiene su nombre, tiene su significado, tiene su importancia, tiene su lección. La primera semana es la de Gesed, la semana de Gesed donde se habla de las virtudes, de los atributos de Hashem que nosotros debemos de adquirir y poner en nuestras vidas. Y la primera es la semana de Gesed, y hablamos de todo lo que es el amor, la benevolencia de Hashem que nosotros debemos de tener también en nuestras vidas. La segunda semana es la semana de Geburah, y Geburah es justicia, disciplina, restricción, temor, cosas que debemos de poner también en nuestra vida. La tercera semana es la semana de Tiferet. Tiferet es belleza, armonía, compasión. La cuarta semana es la semana de Netzach. Netzach es persistencia, fortaleza, ambición, empatía. La quinta semana es la semana de Hod. Hod es humildad, esplendor. La sexta es la semana de Yesod. Yesod es el fundamento, cohesión, raíces, fundamento, que es la roca, Hashem, Mashiach. Y la séptima y última semana, de la cual, claro, 40 días, la última semana, porque son 50 días y son 7 semanas, está la sexta semana, el final de la sexta semana, comienza la séptima semana. La séptima semana es llamada Malhut, la semana de Malhut. Malhut es reino, es de la soberanía, la nobleza, el liderazgo de Hashem en la vida del ser humano. Pues correspondiente a las 7 semanas, nos dice en el verso 3 de Maasei, Hechos 1, verso 3, dice que durante 40 días estuvo hablándoles acerca de ¿qué? Del Malhut Elohim. Dice, pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días. Esos son los 40 días del Omer. Y hablándoles acerca del Malhut Elohim. Y eso corresponde con lo que nosotros todavía practicamos hasta el día de hoy en el contar del Omer. es también
en gematria, la suma de las letras de la palabra Jalab. Jalab. ¿Cuántos gozaron Jalab en este día? ¿Esta mañana? ¿No? ¿No Jalab esta mañana? Jalab es leche. Y Jalab, la suma de las letras de Jalab es 40. Los 40 nos habla de la fundación de la vida, el sostenimiento de la vida. Jalab. Y la escritura, por ejemplo, Hashem habla de la palabra Hashem, que es Jalab, es leche que sostiene el alma. Habla de Eretz Israel, la tierra santa, como tierra que fluye leche y miel, que es capaz de sostener la vida. El 40 es muy importante en el contar del Omer. Y nos dice aquí que en ese día, del día 40 del contar del Omer, verso 9 dice, Masei 1, verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue en Aliyah al Hashamaim, fue levantado al Hashamaim, en una Anán Kavod, una nube de gloria, no en las nubes aquí cuando va a llover, sino en Anán Kavod, de la nube de gloria. Eso es la Shekhinah, la gloria de Hashem. Fue levantado, dice, y lo ocultó, esta Anán Kavod, de sus ojos. Entonces la ascensión de Mashiach fue el día 40 del Omer. Pues cuando suceden todas estas cosas, muchísima gente judía cree en él. Muchísimos. En el capítulo 2, verso 1, nos dice que pasaron 10 días del Omer. Eso es del 40 al 50 días. Y dice, al llegar el día 50, capítulo 2, verso 1, de Masei, Hechos 2, verso 1, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Otra vez estaban en Jerusalén. Él les dice, no se vayan de Jerusalén, porque en Jerusalén van a recibir el poder de Hashem. Porque es el día cuando se celebra no solamente Matán Torah, el dar, el recibir de la Torah en el Har Sinai, sino también la promesa de que con la venida del Mashiach, Hashem nos daría su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad, el poder para vivir una vida Kadosh, para poder obedecer la Torah. Pues dice, cuando llegó el día de Shavuot, 10 días después, estaban todos los creyentes, los que habían creído en Mashiach, porque lo habían visto resucitado, lo habían visto ascender a los Hashamaim en el día 40 del Omer. Y en ese Shavuot nos dice el verso 5, estando en Jerusalén, verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén Yehudim Yireh Elohim, hombres judíos temerosos de Hashem. Yehudim Yireh Elohim. Estos eran los habitantes de Jerusalén. No eran gente paganos, no eran gentiles, no eran goim, no eran idólatras, eran gente entregada a la oración, al servicio de Hashem. Estos eran los varones del pueblo judío. Dice que estaban viviendo en Jerusalén, Yehudim Yireh Elohim, temerosos, Hasid, piadosos, de todas las naciones
bajo el Hashamayim. Habían venido para la fiesta de Pesach, y como hay una mitzvah, un mandamiento de asistir a Jerusalén y a los servicios en Jerusalén, en el templo, en el Beit HaMikdash, de las 3 a las 3, fiestas de peregrinaje, de las Shelosh Regalim, las 3 fiestas de peregrinaje que todo varón debería estar en Jerusalén al menos una vez en su vida, cumplir esta mitzvah de estar en Pesach, estar en Shavuot, y la otra es ¿qué? Sukkot. Muy bien. Pues las 3 fiestas de peregrinaje ellos habían cumplido, entonces habían venido a todas partes del mundo y habían llegado a Jerusalén, y todos eran Yehudim, judíos temerosos, Yireh Elohim, judíos Hasid, piadosos, de todas las naciones bajo los Hashamayim, en obediencia a la Torah habían venido, y estaba lleno de esta clase de personas. Pues no habían gentiles aquí, no había gente de otro índole. Y nos dice la Escritura que en este día Keifá, uno de los seguidores de Mashiach, se levantó y proclamó que todo esto que estaba sucediendo y que sucedía en Jerusalén era por causa del Mashiach, y que el Malhut, el reino, él comenzaría a reinar en Jerusalén, en la casa de Jacob, desde esta fiesta de Shavuot. Nos dice en el verso 41 del capítulo 2, Masei 2:41, dice: así que los que recibieron, Masei 2:41, Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos en las aguas de la mikvah, y se añadieron aquel día como 3,000 judíos. Y se añadieron aquel día como 3,000 judíos. Es el día que comenzó el Malhut Elohim, el reinado de el Mashiach, Yeshua. Comenzó con 3,000 personas que vinieron a ser creyentes, se sumergieron para recibirlo como el Mashiach y comenzar sus vidas entrados en el reino del Mashiach. Todo esto conforme a las profecías. En el capítulo 4, verso 4, ¿cuántos fueron el primer día? ¿Aló? ¿Cuántos fueron el primer día de 3,000? Muy bien, como aquí, 3,000. Un mensaje y 3,000 judíos responden. No es como acá que un mensaje, bueno, 3,000 mensajes y responde uno. Es un poquito diferente. Bueno, eso es porque cuando estaba predicando entre el pueblo judío, todas estas cosas están en ebullición en el corazón y en la mente. Entonces el judío responde inmediatamente. Me ha tocado a mí un mensaje y 100 judíos que responden. Un judío dentro de la congregación oye mensaje y responde ese día al mensaje. Se entrega a Hashem. Nos dice aquí que el primer día fueron sumergidos 3,000 judíos. En el capítulo 4, verso 4 dice, capítulo 4, verso 4 dice: pero muchos
de los que habían oído la palabra, la davar, creyeron. Y el número de los varones era ¿de cuántos? 5,000. Ese es el siguiente día. Siguiente día. Primer día 3,000 responden al llamado. El siguiente día 5,000. ¿Cuántos llevamos ahí entonces? Nomás de varones, contando los varones, nomás. No, aquí no va la cuenta de las mujeres. 5,000 y 3,000. 8,000 en 2 días. Una congregación de 8,000 varones. 8,000 varones. Otra vez, eso sin contar el doble de mujeres que habrán respondido también. Y el doble serían 8,000 y 8,000, 16,000, unos 20,000 personas. Eso en 2 días, en 2 días. No está mal, ¿verdad? Para 2 días. En el capítulo 6, verso 7, capítulo 6 de Maasei Hechos, capítulo 6, verso 7 nos dice: y crecía la davar Adonai, y el número de los talmidim se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora sí, multiplicamos 20,000 por otros 20,000. ¿Cuántos tenemos ahí entonces? No sumados, multiplicados. Multiplicados, dice, se multiplicaban y el número se multiplicaba grandemente. El número casi llegaba al 1,000,000. Es 1,000,000 de judíos. Judíos temerosos de Hashem y Hasid. Ortodoxos, ultraortodoxos. Y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Esto es en Jerusalén. Más de 1,000,000 de judíos creyentes en Yeshua Mashiach, en el santo y bendito Rabí de Nazaret. Y añade, dice, también muchos de los Kohanim, eso es de los sacerdotes del Beit Hamikdash, del templo, obedecían a la emuná en Yeshua HaMashiach. Muchos, dice, de los Kohanim. Leviim, Kohanim. De los levitas y Kohanim, sacerdotes del templo, creían en Yeshua HaMashiach. Muchísimos. Pues no era simplemente un movimiento bajo tierra que nadie conocía ni sabía de lo que estaba pasando. Muy importante que usted conozca estas verdades, porque no solamente los cristianos han sacado partido diciendo que nadie creyó, ninguno de los judíos creímos en él. Eso dicen los cristianos, que porque los judíos lo desechamos, él se fue a los gentiles y entonces se levantó la iglesia. Aquí no había ninguna iglesia. La iglesia comenzó en el año 300 con Constantino en Roma. Esto era todo un movimiento totalmente ortodoxo, ultraortodoxo, judío. Entonces se multiplicaba, dice, el número de los creyentes. Y los Kohanim también obedecían al emuná. En el capítulo 14 nos habla de Rabbi Shaul y de judíos que iban proclamando al Mesías
en las sinagogas de todos los judíos que vivían en la diáspora. Y recuerde, Mashiach dijo: id a todos los goyim, a todas las naciones donde hay judíos, y proclamad, enseñándoles y sumergiéndoles en las aguas de la mikvah. Realmente no habla de los goyim, no habla de los gentiles. Es un movimiento judío. Capítulo 14, verso 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿en dónde? La sinagoga. El Rabí Shaul nunca fue a una iglesia, no conoció que era una iglesia. Nunca ninguno de ellos conoció ni tuvo idea de que fuera una iglesia. Todos eran judíos, iban a la sinagoga. Y aconteció en Iconio que entrados juntos en la sinagoga, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de Yehudim. Gran multitud de judíos creyeron, multitudes de judíos, asimismo de helenistas. Ya sea personas que se convirtieron, eran de los griegos o de los goyim, de los gentiles que se convirtieron y ahora eran judíos y estaban en la sinagoga, o judíos que habían nacido en la diáspora, en el exilio, y que su idioma era el helene, el griego, y habían dejado la Biblia en hebreo y seguían la Biblia en griego. Y a esto se le llamaba los helenes, los judíos helenistas, los que no hablaban ni siquiera hebreo ya, por vivir y nacer en el exilio. Nos dice que gran multitud de judíos y de helenistas creyeron. El capítulo 21, verso 20, otra vez son millares y millares de judíos, lo cual se resumen aquí en el capítulo 21, verso 20. Y recuerde, todo esto comienza en el contar del hombre. En Más 6, capítulo 21, verso 20, Hechos 21, verso 20, dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y dijeron: ya ves, hermano, ¿cuántos qué? Millares, no cuántos cientos, cuántas decenas, cuántos millares. Y estaba propio hablar de millares. ¿Cuántos millares de Yehudim, de judíos, dice, hay que han creído en Yeshua HaMashiach y todos son celosos de la Torah? Ellos no habían abandonado la Torah, eran judíos que seguían siendo piadosos, ira Hashem, temerosos de Hashem, hasídicos, judíos ortodoxos, ultraortodoxos, siguiendo aquel rabí ortodoxo, ultraortodoxo, llamado el rabí de Nazaret, Yeshua, que probó ser el Mashiach levantándose entre los muertos. Entonces aquí había millones de judíos creyentes en Mashiach a este tiempo. Cuando los romanos destruyeron a Jerusalén y todos estos millares de judíos tuvieron que huir hacia los lados de Israel, esconderse aún en Egipto, en Siria, en Líbano y en otros lugares, tuvieron que ir a esconderse, y a las afueras, ciudades, en las montañas, en las cuevas, que todavía tenemos las cuevas donde ellos se escondían. Y convivían todos juntos. Y claro, los más enérgicos y llenos de pasión por Hashem y por la Torah eran los judíos creyentes en Mashiach, en Yeshua HaMashiach. Pero toda esta creencia, todo este fervor,
en el santo y bendito Rabí de Nazaret, no quitaba de que los romanos estuvieran ahí con sus espadas y con sus botas, poniendo su bota romana sobre la nuca del judío. ¿Cuándo se levantaría este Rabí de Nazaret a destruir a los romanos y a quitarnos la maldición de la esclavitud? Los judíos mesiánicos decían: hay que esperar, Él regresará y destruirá a los romanos, como está escrito, a Edom. Pero esto no satisfacía a aquellos que no creían en Mashiach. Y es donde aparece Rabí Akiva y dice: ya tengo el hombre, este sí es poderoso y este nos va, con mi unción, nos va a llevar a la victoria y va a derrotar a los romanos y va a sacarlos de nuestra tierra, y vamos a edificar el tercer Beit Hamikdash, el tercer templo, y todos vamos a regresar de vuelta a Eretz Israel. Las cosas interesantes de Lag BaOmer, Rabí Akiva, proclamado hasta el día de hoy como el gran sabio que nos llevó a la destrucción y a la muerte. Otra vez fue el que proclamó a Bar Kosiva como Bar Kokhba el Mashiach, y convenció a todos los otros sabios también de que él era el Mashiach. Y vino gente, judíos de todas partes, y se hizo un gran ejército judío. Y cuando Bar Kokhba fue ungido como Mashiach, y dijeron: vamos ahora sí a atacar a los romanos con este ejército poderoso de hombres entregados a Hashem, seguidores de el Rabí Akiva, los seguidores de Mashiach, dijeron: nosotros no vamos a ir. Nosotros no vamos a ir. No iremos, porque Israel ya tiene su Mashiach, y es Yeshua. Si nombran a Bar Kokhba como el Mashiach, no iremos. No podemos ir en el nombre de este hombre y la unción de este hombre a pelear contra los romanos, porque será fracaso, seremos destruidos. Y Bar Kokhba insistió: entonces si ustedes no van, malditos son ustedes, y serán sacados del pueblo de Israel por no ir con sus hermanos a la defensa y a la victoria de Israel. Los judíos creyentes en Yeshua, el Mashiach, dejaron que se fueran ellos solos. Ahora, tenemos que entender, Rabí Akiva es ovacionado y se hace muchísima cosa para la historia y para la memoria de Rabí Akiva. Muchísimas cosas se hacen a su favor. Y se dice toda clase de flores, cosas bonitas. Se dice que el Rabí Akiva es uno de los gigantes de Israel, pero yo le llamo uno de los ignorantes de Israel, porque el Rabí Akiva era un ignorante de la Torah y de toda la palabra de Hashem hasta los 40 años. Antes, este hombre era un perseguidor de los rabís y de toda
los que proclamaban la Torá. Hasta los 40 años, este hombre era ignorante y se enamoró de una muchacha, una mujer, y por ella se convirtió. Por el amor de una mujer. Me parece una canción, ¿verdad? Yo voy a sacar el violín yo, pero después. Dice que se convirtió, no por Hashem, se convirtió por el amor de una mujer. A Hashem. O a la Torá. Y vino a ser, dice, el más grande de los sabios de Israel. Qué tan sabio fue que escogió al hombre que nos llevó a la perdición. Escribió el Rabí Akiva: toda la Torá pertenece a ella. Toda la Torá pertenece a ella. La esposa se llamaba Rachel, la esposa de Akiva. Se decía que era la reencarnación de una pagana, de Cosbi. ¿Recuerdan Cosbi? Una madianita. Pues en la creencia de los que creen en Rabí Akiva hasta el día de hoy, en el misticismo judío, se cree que Rachel, la esposa de Rabí Akiva, era la reencarnación de la pagana Cosbi, la madianita que, ¿se acuerdan?, fue muerta cuando todo Israel pecaba, y vino este hombre y trajo la madianita y la metió en su tienda para tener relaciones, y Finés vino con su lanza y los traspasó a los dos, y murió allí la pagana Cosbi. Bueno, en la creencia dicen que la mujer, esta judía, Rachel, era la reencarnación de la pagana Cosbi, la esposa de el Rabí Akiva. Entonces, con todas esas cosas, ¿cómo vamos a elegir y a creer en este hombre que va a elegir al Mashiach, al rey de Israel? Se hacen las grandes fogatas en el 33 del Omer. Y todo lo que es misticismo se hace para el Rabí Shimon Bar Yochai, fogatas también. Todos esos son los padres del misticismo judío. Y se ignora, se proclama que todos los seguidores de Bar Kokhba, los seguidores de Rabí Akiva, fueron muertos. Se dice en el Talmud, dice, por una gran plaga que los mató a todos ellos, y que la plaga acabó el 33 del Omer, y por eso celebramos el Lag BaOmer, el día 33 del contar del Omer, como el día cuando se detuvo la plaga. Eso es cuando los mató a todos. Pero también, cuando leemos el Talmud, y esta historia tiene un numerito abajo que dice plaga, y dice, fueron asesinados todos por los romanos, por el ejército romano. Fueron destruidos. Fue el último levantamiento judío contra el imperio romano hace 70 años, hace 2000 años, perdón, después del año 70. Y por causa de este enfrentamiento, de esta hostigación contra los romanos decidieron destruir totalmente a la nación judía y capturar a todo judío y mandarlo a lo más lejano de la tierra, para que nunca más se levantara un pueblo judío contra Roma. Y entonces duró esta dispersión 2000 años.
que apenas estamos regresando hoy, hace 70 años. Pero comenzó allí, en Lag BaOmer. Ahora, es muy significativo que el pueblo judío, los judíos, hemos inventado razones por qué fueron destruidos todo este gran ejército de judíos, porque fueron destruidos en un día. Y la razón que dice el Talmud y todos los escritos es que los seguidores de Bar Kokhba murieron porque no tenían un Lev Tov. No tenían un Lev Tov. Eso es, hacia sus hermanos. No tenían amor, un corazón de amor hacia sus hermanos. Ahora, pregunta, ¿y qué hermanos? Y no dicen. Entonces dicen, entre ellos no se amaban. Pero no es verdad. No es verdad. El odio no era entre ellos. El odio era entre a sus hermanos judíos que creían en Yeshua HaMashiach. Y por tanto, vino gran quebrantamiento. Vino una destrucción horrible y espantosa sobre todo ellos y sobre todo el pueblo judío por el odio que sigue hasta el día de hoy. Entonces hoy nosotros sabemos la verdad y quiero decirle la verdad por qué hay esta división entre el pueblo judío. Ya tenemos esto listo acá. De Rabbi Akiva, sus talmidim no podían amar, dice a los judíos creyentes en Yeshua HaMashiach, que era su propia sangre. Pues esto siguió hasta el día de hoy, donde los judíos que son creyentes en Mashiach son tenidos por traidores. Los judíos que creemos en Yeshua Mashiach, dice, no pertenecen en la misma sinagoga de los que no son creyentes. Pues vino una división del pueblo judío por 2000 años, hasta el día de hoy. Esta realidad, esta verdad, se sabe en todo el pueblo judío, especialmente en el liderazgo. Y esto, varios rabís, ortodoxos, ultraortodoxos, conociendo esta verdad, están tratando de hacer tikkun. Eso es, de remediar esto para que otra vez los judíos creyentes en Yeshua Mashiach regresen a sus hermanos en Eretz Israel. Y se une otra vez el pueblo que fue dispersado, roto, quebrantado, dividido en Lag BaOmer, el 33 del Omer. Pues yo quiero que ustedes escuchen por ustedes mismos de lo que es esta celebración muy grande, poderosa, que hace, que el pueblo judío se distraiga de la realidad con todas estas cosas. Y recuerde, hoy vamos a la tumba de el Rabbi Akiva y encendemos fuegos y de todos ellos en Lag BaOmer, y realmente el fuego es para que alumbre el alma de ellos hasta, yo digo hasta el infierno, pero que alumbre el alma de ellos, dice, hasta la redención. Pues esta es la tumba. Y esos son los cantos típicos. Pues ahí está la tumba de Bar Yochai, a la cual hay un peregrinaje
Judíos de todo el mundo van a Israel a las tumbas de los rabís que participaron en la destrucción del pueblo judío. Y van otra vez a la tumba de el rabí Shimon Bar Yochai, que es el padre del misticismo judío. Aquí Irit Green con Adam Levy. Hola Irit, ¿cómo estás? Bien, preparando la fogata Bueno, de pues, Lag Baomer. muy bien, pues vamos a empezar un poco con la historia de Eso. la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba merece un programa realmente. Así es. Bueno, como saben, tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, la presencia de los nazarenos en Jerusalén era escasa y débil. Mentiras. Cuando Trajano, varias décadas después, visitó la ciudad, nazarenos son la los mayoría de los creyentes en creyentes Mashiach. judíos habían abandonado Jerusalén. En el año 110, el emperador Trajano, vamos a hacer una pequeña definición histórica, planeó una guerra contra los partos, que habían establecido su imperio en territorios que comprendían Babilonia y Persia. Por entonces, Judea era una provincia romana en el extremo oriental del Imperio Romano. En la misma tierra de los partos había también numerosos judíos. Para sus planes, Trajano quiso atraerse la voluntad de los judíos y con ese fin les prometió que les ayudaría a reconstruir el templo en Jerusalén. Desgraciadamente para los judíos de Eretz Israel, la guerra contra los partos falló y además aumentaron las protestas de los paganos, de los samaritanos, en contra de que se reconstruyera el templo de los judíos. Debido a este estado de cosas, los planes de reconstrucción fueron cayendo en el olvido. Adriano, sucesor de Trajano, como emperador de Roma, visitó Judea en el año 130 con el fin de visitar las ruinas de Jerusalén por sí mismo. Impresionado con la belleza, decidió reconstruir la ciudad y le dio nuevo nombre, llamándola Ilia Capitolia. Decidió, asimismo, levantar un templo en el lugar donde había estado el de los judíos, pero dedicado a Júpiter. Esos son los preparativos para ir a visitar la tumba de estos rabíes. Los judíos habían estado esperando muchos años para que su templo fuera reconstruido, como prometió Trajano, y se sintieron insultados ante la decisión de Adriano. Al mismo tiempo, el emperador, que era un gran defensor del culto de sus dioses y enamorado de la estética helenística, ordenó que fuera declarada ilegal la práctica de la castración, por lo que además cualquier manipulación de los genitales masculinos caía dentro de esta prohibición, entre cuyas prácticas se encontraba la circuncisión. Rabí Akiva, el gran líder religioso de aquella generación, había creído en la promesa de Roma de reconstruir el templo, por lo que se sintió personalmente traicionado y, aprovechando su capacidad de liderazgo, fue promoviendo y organizando la revuelta de los judíos en Judea y Galilea. Así, en el año 132, una segunda revuelta tuvo lugar contra Roma, diferentemente a como había sido la de los Hasmoneos en el año 70. Esta nueva rebelión tuvo todo el apoyo de los judíos de la diáspora y, más importante todavía, estuvo dirigida por un hombre que contaba con todo el seguimiento y lealtad del pueblo judío. Aquel hombre era Simeón Bar Kokhba, a quien Rabí Akiva dio el sobrenombre de Bar Kokhba, o hijo de la estrella. Título midrásico para el Mesías, basado en el capítulo 24,
versículos 17 al 19 del libro de los Números, donde se lee: Yo le veré, mas no ahora, le contemplaré, mas no de cerca. De Jacob nacerá una estrella y brotará de Israel una vara o un cetro que herirá a los caudillos de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Y este es el nombre por el que la historia le recuerda. Mediante el hecho de dar a Simón el nombre de Bar Kokhba, Rabbi Akiva, el líder religioso del momento, proclamaba la venida del Mesías de Israel. Los colegas de Akiva trataron en vano de hacerle ver que aquello era prematuro, pero Rabbi Akiva insistió. La personalidad de Bar Kokhba no está clara fuera de las fuentes históricas judías. De él se sabe que fue un líder muy importante y que exigía total entrega y lealtad a sus seguidores en todas las cosas, aspectos religiosos, militares e incluso personales. Eusebio cuenta que Bar Kokhba se consideraba a sí mismo un salvador que había bajado del cielo como una estrella. A este aspecto es oportuno recordar que Eusebio vivió algunos siglos después y que como historiador de la Iglesia cristiana seguramente no tendría una buena disposición hacia un personaje que se había declarado el Mesías. La revuelta de Bar Kokhba se convirtió en un conflicto sin posibilidad de retorno para los únicos que habían quedado en la zona, los Evionim, es decir, los pobres. Hasta aquel momento el liderazgo judío estaba más bien en contra de los judíos seguidores de Jesús que había muerto en un siglo antes. No obstante esto, el judío medio de la tierra de Israel seguía manteniendo buenas relaciones con los pobres, con los nazarenos o evionim. Fue durante esta guerra cuando la situación cambió drásticamente. Hemos dicho que todos los judíos se unieron en torno a Bar Kokhba, todos menos los evionim, ya que los seguidores judíos, los seguidores judíos de Jesús, la mayoría de ellos pobres, que seguían al cristianismo inicial, dieron la espalda a alguien que se proclamaba el Mesías, ya que ellos tenían por Mesías a Jesús. Por otra parte, para algunos judíos ultrarreligiosos, el tratar de forzar la venida del Mesías era tanto como querer obligar a Dios a llevar a cabo tal acción mediante acciones políticas o militares. Y por si esto no fuera suficiente, la idea de que la persona que lideraba la revuelta se llamara a sí misma Mesías y que fuera tenido por sus seguidores como tal, resultaba intolerable para aquellos que creían que el verdadero Mesías había sido Jesús, que ya había sufrido por su pueblo en la cruz. Los evionim, como grupo religioso cuyos adeptos se consideraban todavía judíos, rehusaron unirse a Bar Kokhba y a su revolución. Algunos creen que incluso llegaron a ayudar a los romanos en contra de su propia gente. Bar Kokhba, furioso con aquella actitud, lanzó una campaña de persecución en contra de ellos, matando a muchos evionim y obligando a otros a cruzar el Jordán y a huir hacia Siria y Egipto. Al mismo tiempo se prohibió todo contacto con ellos bajo pena de excomunión. A partir de aquel momento se les dejó de considerar judíos, sino extranjeros y gente de una religión distinta a la judía. A partir de aquel momento, el nombre de Yeshua Notzri, Jesús el Nazareno, se convirtió en anatema para los judíos. La guerra contra Roma se prolongó durante 3 años hasta el 135, en el que los romanos derrotaron totalmente a Bar Kokhba y a sus seguidores. Antes de su derrota definitiva, Bar Kokhba hizo levantar un altar donde había estado el templo y ordenó a los sacerdotes que restauraran el culto y que ofrecieran sacrificios. Aquel efímero templo fue arrasado por Adriano, que a su vez completó los trabajos de construcción del templo a Júpiter y de la ciudad completa de Jerusalén, ahora llamada Aelia Capitolina.
El nuevo estado de cosas suponía la muerte de los líderes religiosos judíos, incluyendo sin duda a Rabbi Akiva. Quedó prohibida la enseñanza de la Torá bajo pena de muerte, y se prohibió a cualquier judío entrar en Jerusalén. Todos, incluidos los Evionim, fueron expulsados de Jerusalén. Los judíos, vencidos y humillados, no olvidaron la traición de los Evionim, los únicos israelitas que habían vuelto la espalda a los de su propia sangre en el último intento histórico de liberarse del yugo de los romanos, por lo que a partir de entonces se les dio el nombre de aposinagogo, expulsados de las sinagogas y echados de la nación judía. Pasados unos pocos años, los romanos se dieron cuenta de la inutilidad de la prohibición de la práctica judaica, ya que para llevar a cabo un plan así hubiera sido necesario matar a todos los judíos, y en consecuencia los judíos comenzaron más tarde a practicar nuevamente y de forma clara y oficial su religión. Pero estaba clara una cosa: los sucesos pasados habían debilitado al judaísmo y marcaban su declive en Israel, produciéndose a partir de entonces una diáspora que duraría 2000 años hasta que la llamada Era de los Gentiles terminó con el regreso de los judíos a su tierra. Los Evionim, los seguidores de Jesús, a quien ellos tenían por Mesías, también perdieron fuerza. Dejaron de hacer prosélitos para su causa entre los judíos y terminaron asimilándose al mundo gentil cristianizado. Los que se mantuvieron firmes en la fe de Moisés padecieron, pero han conocido en este nuestro tiempo el regreso a la tierra de la promesa. Muy bien, Y aquí terminamos. Qué interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Y sí. Para mucha gente debe ser muy revelador saber cómo durante tanto tiempo, casi un siglo, más de un siglo, ¿no? Los judíos y los cristianos eran exactamente igual un siglo después de que naciera Jesús, de que muriera Jesús. Sí, sí. Y seguían discutiendo entre ellos que si no, que si son parte del pueblo o no. Pero parece que traicionaron y se fueron. Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el padre del misticismo judío. Aquí Irit Green con Adam Levi. Hola Irit, ¿cómo estás? Bien, preparando la fogata de Lag BaOmer. Muy bien, pues vamos a empezar un poco con la historia de la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba merece un programa realmente. Así es. Bueno, como saben, tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, la presencia de los nazarenos en Jerusalén era escasa y débil. Mentira. Cuando Trajano, varias décadas después, visitó la nazarenos ciudad, son la los mayoría de los creyentes en creyentes Mashiach. judíos habían abandonado Jerusalén. En el año 110, el emperador Trajano, vamos a hacer una pequeña definición histórica, planeó una guerra contra los partos, que habían establecido su imperio en territorios que comprendían Babilonia y Persia. Por entonces, Judea era una provincia romana en el extremo oriental del Imperio Romano. En la misma tierra de los partos había también numerosos judíos. Para sus planes, Trajano quiso atraerse la voluntad de los judíos y con ese fin les prometió que les ayudaría a reconstruir el templo en Jerusalén. Desgraciadamente para los judíos de Eretz Israel, la guerra contra los partos falló y además aumentaron las protestas de los paganos, de los samaritanos, en contra de que se reconstruyera el templo de los judíos, debido a Para ese tiempo eran tan poquitos, dice, y eran muy pobres, porque se llamaban Evionim, pero no tiene nada que ver con eso, y no eran unos poquitos, eran millares de judíos que no fueron a la guerra y ellos estaban creyendo que iban a ir a acompañarlos en pero cuando se quedaron millones sin ir, pues quedaron solamente 24,000 que fueron a la muerte segura. Y
Desde ahí, los judíos creyentes en Mashiach fuimos llamados traidores y echados de la sinagoga y mirados como no judíos. Pero eso, claro, es un invento de hombre, no tiene que ver nada con Hashem, no es la verdad, solamente el odio, la falta de amor, la shonjará hacia sus prójimos, hacia sus hermanos judíos. Y por eso, con esta historia que muchísimos judíos no saben, no conocen, la historia esta que acaban de ustedes de escuchar aquí, claro, menos los cristianos, ellos no saben ni les interesa, pero a mí me interesa que ustedes que están en el judaísmo conozcan esta verdad, que todos los judíos, bueno, que estamos en el liderazgo, conocemos. Y que es tiempo de que ese odio entre hermanos cese y que ellos acepten la verdad, que fue un error haber escogido a un hombre que no era el Mashiach, y que este santo rabí que ellos llaman Akiva es un perdedor, un loser, un ignorante, y que no deberían de hacerle tanta fiesta y tanto reconocimiento, porque absolutamente de sabio no tenía nada, pues llevó a este pueblo a 2000 años de exilio por sus acciones. Hubiera aceptado, como todos los sabios de aquel tiempo, los Kohanim y millones de judíos hacían aceptar a Yeshua Mashiach como el Redentor, hubieran tenido la victoria en ese día. Es hoy muy importante que todos esos Mashiachs ya murieron, se acabaron, terminaron, pero Yeshua Mashiach sigue vivo y cumpliendo todo lo que Él prometió. Y los romanos, claro, ya no están en Israel. El judío es libre ya. No por Akiva y por los judíos que creyeron en otro Mashiach, pero por los judíos que creyeron en Yeshua HaMashiach, que fueron hasta Roma y lucharon y mantuvieron la emuná, la fe, hasta que se derrotó y se cayó este imperio. Y claro, el imperio romano nos ha seguido persiguiendo a los judíos a través de estos 2000 años, incesantemente tratando de destruirnos, pero no han logrado. Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive todavía hoy. Y Mashiach dice que al final de los tiempos, en su venida, el último que será destruido, antes de destruir la muerte, será el rey de Edom. Eso es al Papa y a Roma y toda su creencia, porque han engañado al mundo con un Cristo inventado en Roma, con una creencia y una religión totalmente romana, vaciada de el judío, de la realidad judía. Pero el judío ha seguido viviendo y ha seguido existiendo, y hasta el día de hoy los judíos creyentes en Mashiach no somos poquitos, somos también muchísimos, y todos los días más judíos creemos en Yeshua HaMashiach, más rabís creemos en Yeshua HaMashiach. Muchos de los líderes importantes de Israel hemos creído en Yeshua HaMashiach. Así que la creencia en Yeshua HaMashiach, el reinado de Yeshua HaMashiach continúa hasta el día de hoy, mientras todos los demás, como Shabbatai, que fue elegido también después el Mashiach y que se entregó a los musulmanes y se convirtió en musulmán cuando lo presionaron, pero uno solo todavía vive judío, ortodoxo, ultraortodoxo, obediente a la Torá, y es Yeshua HaMashiach, el rey de los judíos. Todavía sigue en pie su mesianismo.
Hace 2000 años, nuestros hermanos de sangre, sus hermanos de Muná, proclamaron al pueblo judío: el que creyere y fuere sepultado en las aguas de la mikvah recibirá el perdón de todos sus pecados, recibirá el ruach, el regalo del ruach, del espíritu de santidad de Hashem, sin el cual nadie puede ver al Eterno. Hoy también usted puede recibir este regalo y entrar en el ruach y entrar en el malhut, en el reino del Eterno, y en esta realidad que nadie ha podido destruir. Mashiach le llama, le invita a que usted también transforme su vida y su destino, porque lo que sí se ha cumplido es la palabra de el santo y bendito Rabí de Nazaret, que prueba que Él es el Mashiach. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno. Adonai, Señora, usted me rindo. Si hoy usted necesita rendirle a Hashem su vida, entregarle su corazón, Mashiach le llama, le invita, porque la invitación es del Rey de los judíos, para que usted venga a ser judío, judía, entrando en las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, y viniendo a ser parte de este pueblo glorioso, con el Rey eterno, el Rey de los judíos, que traerá salvación, redención a cada alma, a cada corazón y a cada vida, transformando la vida y el destino de cada ser humano en este mundo y aún en el mundo a venir. Hoy, si usted tan solo le dice sí a Yeshua, a Mashiach, Él dijo: el que creyere, y no me conoceréis sino hasta que digáis Baruch haba Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Yeshua Mashiach, Melech HaYehudim, el Rey de los judíos. Hoy también usted lo puede aceptar como el Rey de su corazón, Rey de su vida, el que reina sobre el universo y sobre su pueblo Israel. Hoy también usted puede encontrar en Él salvación, redención, la vida eterna. Si tan solo le dice, Señor, mientras cantamos, Salvador, a usted me rindo, venga, pase enfrente, entrega al Señor su vida, el Señor recibirá su vida, su destino, Él le cambiará para siempre.